Joaquín López Puigcerver había participado al principio en la Primera República, siendo diputado de Santa Fe, situado en Granada, cuando tenía 31 años. Nació en 1841. Luego sería diputado de las Cortes de Almería y de Murcia en 1886, hasta que finalmente se ha nombrado ministro de Hacienda en ese mismo año. También fue ministro de Fomento, de Gracia y Justicia a principios del siglo XX, ministro de Gobernación entre 1894 y 1895. Venancio González y Fernández, él al principio empezó siendo diputado de Toledo. Participaría en la revolución de 1868 que instituiría a Isabel II, cuando él ya tenía 37 años, porque nació en 1831. Regresaría otra vez a ser diputado de Toledo y luego sería presidente del Consejo de Estado. Finalmente será ministro de Hacienda. Su gran amigo era Práxedes Mateo Sagasta, y también director de correos y derechos de propiedades y derechos del Estado, que estaba muy involucrado en la contratación pública. Ese sistema de derechos del Estado apareció en la época de José Bonaparte, él lo intentaba crear, aunque no aparecería hasta la época de Isabel II, que en la contratación pública pues era un sistema de procesos jurídicos a favor de la administración pública, defendiendo sus propios derechos y todo eso. Salvador y Rodríguez era el sobrino de Práxedes Mateo Sagasta, que empezaría su carrera como diputado de Teruel en 1880 del siglo XIX y luego más tarde obtendría un escaño en Logroño. Sería ministro de Hacienda y de Economía en 1894 hasta 95, y luego también lo volverá a ser entre 1901 y 1902. Será ministro de Economía, ministro de Industria, Obras Públicas y ministro de Fomento. Y también será gobernador de España en 1917. Será pues también uno de los ministros de Bellas Artes, uno de los ministros de Educación. Tendrá descendencia, su sobrino, su bisnieto será un ministro de Fomento en 1982 y de Economía. José María Álvarez de Toledo, nacido en 1838 en Madrid, heredó el título nobiliario de Chiquena. Bueno, eso el que obtuvo en 1865 por Isabel II. Y también fue el primer duque de Vivona, que apareció en España durante Isabel II, fue el primero de todos. Aunque ese título, los ducados de Vivona, se lo otorgó primero 3 siglos antes Carlos I de España y V de Alemania a uno que era siciliano, en Sicilia. Él al principio empezaría su carrera siendo diputado de Logroño, luego más tarde llegará senador de Canarias, obtendrá un escaño de la provincia de Puerto Rico, será senador de Jaén, también estará en Cuba, donde tendrá escaños, en Toledo. Entonces luego más tarde será presidente del Consejo de Estado y en 1888 hasta 1890 será ministro de Fomento de España. Cuando abandona su título será gobernador civil de Madrid hasta que muera. Hay una calle dedicada a él. Cristóbal Colón de la Cerda sería un político que empezaría su carrera política durante la Revolución de 1868 llamada Lo Gloriosa, que apoyaría mucho a una monarquía parlamentaria. Él ostentó el título de Duque de Veragua
aquel título que fue creado en tiempos de Carlos I de España, Duque de la Vega y otros más. Él empezaría siendo diputado de Arévalo, situado en Ávila, y de un pueblo que está en Puerto Rico. A la muerte de su padre obtendría muchísima herencia y también pues obtuvo lo que era la ganadería de Veragua, que ya pues una propiedad que la adquirió primero Fernando VII y luego pasaría a los duques de Veragua. Él pues sería vicepresidente del Senado y también del Congreso. Se casaría con Isabel, la hija de los marqueses de Benalúa, con la que tendrían 3 hijos. Uno que fue Cristóbal Colón, que fallecería en la guerra civil, y otras más. Él era descendiente de aquel que era Cristóbal Colón. También obtuvo el título de Marqués de Jamaica. Fue como uno de los mayordomos mayores del rey. Dirigió lo que era el Monte de la Piedad de Madrid, aquello que fue fundado en 1702 por un sacerdote. Que lo que sé es que luego sería la llamada Caja de Ahorros en 1838, donde se almacenaba muchísimo dinero. Participará en la comisión de la celebración del 4º aniversario del descubrimiento de América. Escribiría obras sobre el reinado de Carlos II, sobre la historia del Ateneo de Madrid. De títulos obtendría la Orden de Alto Isán de Oro, la de Carlos III y otras más. Entonces, ¿qué partido será? Pues Partido Liberal, que su gran amigo fue Práxedes Mateo Sagasta. Santos Isasa y Valseca sería catedrático en instrucciones de la Edad Moderna en la Escuela Diplomática, que sería fundada en 1857 por Isabel II. Luego empezaría a ser diputado en Córdoba, hasta que será senador de la provincia de Córdoba, primero por votación y luego por derecho público. Será ministro de Fomento durante Antonio Cano del Castillo en 1891 y también será gobernador de Cádiz y volverá a obtener la dirección del Banco de España en 1895. Fernando Coснayón, nacido en un pueblo cántabro llamado Cabezón del Sal en 1825, él era el hijo de un brigadier, era un militar. Desde muy joven empezó a trabajar en periódicos como por ejemplo el Seminario del Pintoresco, La Época, La Ilustración, la Revista Española y otros más. Él empezaría teniendo cargos en el Ministerio de Fomento y de Hacienda, de donde era joven. Estuvo en las Cortes de Murcia siendo diputado y también en las Cortes de Lugo, donde lo que es que tuvo un escaño. Él sería subsecretario de Hacienda, vicepresidente de las Cortes Españolas y también abogado general del Estado, que eran los que protegían a los políticos. Luego también será ministro de Hacienda 3 veces, entre 1881-83, 1884-85 y de 1891 más o menos. Ministro de Fomento también lo llegaría a ser, de Gracia y Justicia también, ministro de Gobernación. Fernando Cossayón sería uno del Partido Conservador, que apoyando mucho a Antonio Cano del Castillo, y participaría en la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Una cosa que quiero decir es que fue director de la Revista Española. José Chincilla, nacido en 1839, empezaría su carrera participando en la sublevación de 1854, que intentaría quitar al conde de San Luis y pasó al bando de Leopoldo O'Donnell.
de guerras, pues participó en la guerra de intervención en la de México, en la reconquista de República Dominicana o Santo Domingo, en la Tercera Guerra Carlista y en la Guerra de Independencia de Cuba, que duró 10 años. Pues sería ministro de guerra durante la presidencia de Práxedes Mateo Sagasta, director de la Guardia Civil, capitán general de Madrid también. Entonces luego más tarde pues también sería capitán general de La Habana y llegaría a ser gobernador de Cuba. Pues allí planteó un alzamiento ya en 1890, José Chincilla, en el que se reunió en un banquete con unos amigos diciendo que Estados Unidos podría anexionar la isla de Cuba, que era uno de los grandes planes, que era anexionar Cuba. Entonces su amigo le decía, eso es imposible. Entonces luego más tarde lo echaron a España y pues sería diputado de las Cortes Generales, senador vitalicio y moriría en Madrid en 1899. Miguel Payá sería un arzobispo que nacería en 1811, que empezó siendo profesor de la Universidad de Valencia y luego más tarde sería obispo de Cuenca. Él participó en el Concilio del Vaticano I, en el que estaba a favor de que todo el mundo obedeciera al Papa de Roma, porque en eso es lo que se basaba. Sería senador vitalicio de Guipúzcoa, obispo de Cuenca, donde tuvo que sufrir el asedio de Cuenca por las tropas carlistas, en el que el infante Alfonso la tomó la ciudad con su mujer, que luego Benito Pérez de Galdós llegaría a escribir sobre eso. Y luego será arzobispo de Santiago de Compostela, donde participará en la investigación de los restos del apóstol de Santiago. Reformará la catedral, añadirá una bóveda y todo eso. Aunque analizar los huesos, eso se empezó a analizar en el siglo XVI, aunque como Galicia la tomaron las tropas de Francis Drake durante la Armada Invencible, pues no se pudo investigar. Él participaría en el cónclave que nombraría al padre León XIII y participaría en el bautizo de Alfonso XIII, nacido en 1886. Y finalmente en 1891 se ha nombrado arzobispo de Toledo y patriarca de las Indias Orientales, cuando muere en ese mismo año. Alejandro Groizart empezó a tener cargos políticos siendo presidente de la Diputación de Madrid, sustituyendo a Alonso Martínez. Luego más tarde se ha nombrado ministro de Hacienda y Justicia en 1872 más o menos, y ministro de Fomento en 1874. Dimitió, obtuvo un escaño en la de la provincia de Alicante, y luego más tarde se le ha nombrado senador de Badajoz porque obtuvo un escaño. Escribiría obras sobre el Código Penal, sobre el concordanato, sería miembro de la Real Academia de Jurisprudencia. Y luego más tarde, en 1894, se ha nombrado ministro de Fomento y de Gracia y Justicia en 1897. El último título que tuvo cuando abdicó fue embajador ante la Santa Sede, hasta que finalmente murió en 1919 en el monasterio del Escorial. Alejandro Pedalmún nacería en 1832 en Madrid. Él era el sobrino de Alejandro Moura, que fue ministro de Hacienda y presidente del Consejo de Ministros durante el reinado de Isabel II. Empezaría su carrera política llegando a ser diputado de las Cortes de Villaviciosa, situado por Asturias. Él fundó la España Católica, que era un diario, un periódico en 1874, en el que defendía mucho el catolicismo y el concordanato que se firmó en 1845 y 51, con el que era obligatoria la religión católica. Era bastante enemigo de Francisco Romero y del conservador Antonio Carvajal del Castillo.
porque también Antonio Carlos del Castillo era del Partido Conservador Liberal. En cambio, él pues establecía que la unidad católica era lo más importante. Uno de sus amigos, que fue Juan Ignacio Moreno. Juan Ignacio Moreno fue un arzobispo de Toledo, obispo de Valladolid, obispo de... y también obispo de Oviedo, que lo que sé es que era descendiente, ese arzobispo que fundó el Partido de la Unión Católica, que durante 1881 y 83 era descendiente de la Casa de los Condes de Haro, de la Casa de Borgoña. Su padre fue presidente de la Real Audiencia de Guatemala, aunque, bueno, murió en 1884. Entonces ese partido dejó de existir. Defendía pues lo que era mucho es el catolicismo. Entonces él, Alejandro Magno, estaba muy a favor de eso. Empezaría su vida política en Madrid siendo director de obras públicas, como por ejemplo se declararon al Patrimonio de la Humanidad el acueducto de Segovia, la colegiata de Nuestra Señora Covadonga y también las murallas de Ávila. Empezaron a haber rebeliones estudiantiles en la Universidad Central de Madrid, en la que él fue rector. Luego más tarde se fue a Roma a ser auditor de la Rota y regresó a España, llegando a ser ministro de Hacienda. Lo que sé es que él también era familiar de Práxedes de Mateo Sagasta. No, perdona, no fue ministro de Hacienda, fue presidente de la Cámara de Diputados entre 1891, 93, 1897... Y se me ha olvidado decir cosas, que es que fue miembro de la Real Academia Española, se casó con una que era la hija de unos marqueses, y que luego más tarde seguirá en la política a principios del siglo XX. Antolín Monestillo empezaría siendo primero obispo de Calahorra. Luego más tarde sería nombrado obispo de Jaén por 1865. Y luego con la llegada de la Primera República, será nombrado arzobispo de Valencia en 1874. Y allí intentará hacer reformas, como por ejemplo el tercero concilio de Valencia. El primer concilio de Valencia primero fue en 1564, pues 3 siglos después hizo otro. E intentó hacer reformas como por ejemplo separación de colegios, crear para cada diócesis un colegio, como por ejemplo creó un colegio de San José. Separó a los estudiantes que estudiaban filología a los que estudiaban literatura. Intentó solucionar la gran crisis económica que hubo en Valencia, porque Valencia también se rebeló en la rebelión cantonal, y había mucha pobreza en las malas cosechas y todo eso. Intentó todo eso solucionarlo. Había un escritor anticlerical y liberal que escribió sobre él. En 1884 se ha nombrado cardenal por el Papa Pío IX. Luego más tarde enviará una carta al pueblo con el que se despide y irá a Toledo, a ser nombrado arzobispo. Siendo arzobispo de Toledo, pues intentó evitar lo que era los anticlericales. Envió una carta a un cardenal inglés defendiendo la reconciliación entre los anglicanos y los clericales. Creó un colegio que era Santa María de la Cabeza. Creó las llamadas misas espirituales. A muchos consuladores suyos los nombró por diferentes. Aumentó el número de monjas, que creo que eran 56 por parroquias. Uno de sus amigos, lo que es que fue el obispo de Solsona, y lo llegará a ser hasta 1898.
Arsenio Linares participaría primero en la Tercera Guerra Carlista, luego más tarde en la Guerra de los 10 años, la Revolución de Cuba, y pues también participará en la Revolución Cubana, que habrá en 1895, en la que intervendrán los Estados Unidos con la intención de Cuba quedársela para ellos. Bueno, pues ya se habían preparado, el presidente de Estados Unidos era William McKinley, y pues Arsenio Linares participará en la defensa de la ciudad de Cuba, Santiago de Cuba, participando en la batalla de San Juan. Luego más tarde será nombrado ministro de guerra 3 veces, entre 1901 y 1905. La guerra de Melilla participará, y también en las tropas de Cataluña de la Semana Trágica. Finalmente morirá en 1914. Antonio Maura llegaría a ser uno de los grandes políticos. Él estudió en la Universidad de Madrid, en la Universidad Central, aunque él tenía un acento mallorquí, porque él nació en Palma de Mallorca en 1853. Ahí entabló amistad con dos que querían ser políticos, que en ese momento se encontraba la Revolución Gloriosa. Empezó a entablar relación con la familia Gamazo, porque Gamazo entabló mucha amistad con los hermanos de Gamazo, por lo que se llegaría a casar luego más tarde con la hermana de Germán Gamazo, que ya os he hablado antes de él. Pues empezaría en la política en 1861, un poco después de acabar los estudios, en el que sería diputado de las Cortes de Mallorca, y luego más tarde sería ministro de ultramar durante la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena. Intentó hacer reformas en lo que era Cuba, sobre el tema de los alcaldes y todo eso, aunque Práxedes Mateo Sagasta se opuso. Aparte de eso, Antonio Maura era del Partido Conservador. Luego más tarde sería ministro de Arte y Justicia, donde tomaría la medida descentralizadora para intentar evitar lo que era la independencia de Cuba, que se intentaba planear en 1898, que finalmente lo consiguió. Y también sería ministro de España luego más tarde. Marcelo Azcárraga nació en 1832 en Madrid. Marcelo Azcárraga nació en 1832 en Madrid. Él dedicó sus estudios en la Universidad de Santo Tomás de Manila. Aquella universidad que documentaron que fue fundada por el comandante Benavides, que se instaló allí, que antiguamente era una biblioteca que se vendió, y que hubo un arzobispo que la quiso inaugurar al lado de un convento, y que la aprobó Felipe III, esa universidad. Entonces esa universidad por esos años tenía 280. Él pues empezaría siendo brigadier durante la época de la Revolución Gloriosa, que destronaría a Isabel II. Luego participaría en una embajada en México. De guerras, pues participaría en la reconquista de Santo Domingo y todo eso, hasta que finalmente se ha nombrado teniente general durante la Primera República y vicepresidente del Consejo de Guerra. Finalmente, en 1895, durante la Guerra de Independencia de Cuba, se ha nombrado ministro de guerra. Entonces tendrá que desarrollarlo. Será 3 veces ministro de guerra, luego también lo será en el año 1900, 1905. Entonces, Antonio García del Castillo la asesinarán. En 1896 también hubo otro atentado, que fue una explosión del Corpus, y también el atentado del colegio El Liceo. Entonces mucha gente de esos pues los tuvieron que procesar en un juicio en Montjuic. Otro de los atentados anarquistas, que fue
En Mondragón, cuando Antonio Cánovas está leyendo un periódico, Michelangelo, que era uno de los anarquistas italianos, pues se ve que compró esa pistola en París con la intención de cargarse ese atentado. Ya lo tenía muy preparado. Entonces lo que quería era pues matar a lo que era Alfonso XIII, que en ese momento tenía 11 años, y a la regente María Cristina. Antonio Cánovas sería presidente en 1895, que será la última presidencia, hasta el momento de su asesinato. Es italiano, pues lo que es que hizo grandes viajes pues por Londres, París y otros sitios, hasta que llegó y lo pilló justo cuando estaba leyendo el periódico y le pegó un tiro. Entonces ahí pues los tuvo que sustituir Marcelo Azcárraga como presidente del Consejo de Ministros, aunque duró bastante poco. Y luego más tarde de Marcelo Azcárraga llegará el liberal fusionista Praxedes Mateo Sagasta, la última presidencia. Él pues luego más tarde también lo sería otras veces más, presidente del Consejo de Ministros, Marcelo Azcárraga, y obtuvo la orden de el Toisón de Oro y también la medalla de San Fernando. Bueno, la Revolución Cubana ya ha empezado en 1895 con el Manifiesto de Montecristi y también con un anterior llamado el Grito de Bairi. Pues se ve que en 1990 había intentado una conspiración independentista en las minas de manganeso, que los propietarios de esas minas pues estaban en contra de que Cuba se independizara. Eso no funcionó, o sea, Cuba se alzó. Uno de los líderes tenemos aquí a José Martí. José Martí pues al principio nació en las Islas Baleares, se fue a Cuba donde estudió ahí unos cuantos años. La policía se ve que le registró su casa y vio unos documentos así como de manifestación independentista, lo detuvieron, lo deportaron a España, estudió en Zaragoza durante 6 años. Luego más tarde pues haría un viaje pues, por París, por Nueva York, por Venezuela, y conocería a un amigo que es Calixto García. Pues empezaría su vida política más o menos por el Partido Independentista Cubano, revolucionario, que él estuvo ahí involucrado. Calixto García primero fue el director, entonces él sería el vicepresidente, y luego más tarde sería el director. Aunque José Martí moriría en una batalla, que es en la batalla de Palma de Sari. Él pues por aquellos años también estuvo en Venezuela, conoció al dictador que tenía Venezuela por aquella época. Y bueno, pues van a empezar con la revolución, con la llamada reunión de la mejorada, en el que intentan obtener tropas del oriente de Cuba. Que ahí pues se reúne Máximo Gómez, que será uno de los grandes generales. Bartolomé Masó llegaría a presidir la Asamblea de La Yala y también sería vicepresidente de la Asamblea más. Hubieron dos líderes independentistas, uno fue Julio Sanguinetti, que es el que participó en la conspiración de las minas de manganeso, y luego pues habrán otras invasiones más, como por ejemplo la campaña circular dirigida por Máximo Gómez, con la intención de obtener tropas de aquí y ocupar varias vilas de Camagüey. Pues después del oriente habrá una invasión hacia el occidente, que se dirigirá a las provincias de La Habana. Habrá otra campaña que será la campaña de la Zarena, que lo que es que a muchas tropas fracasarán, no llegarán allí para atacar a algunos puestos españoles. Otra más, pues hacia el occidente, será la campaña de la Reforma. Aunque pues luego más tarde Antonio Maceo, lo que es que fracasará en algunas campañas. Entonces Máximo Gómez dirigió muchas campañas por esta parte.
Luego habrá otra campaña, la segunda campaña del occidente, al mando de Calixto García. Se ve que la reunión más importante fue la reunión de la mejora. Bueno, pues de capitanes generales al principio estaba Arsenio Martínez Campos. Cuando la guerra empezó, de presidentes en España teníamos a Antonio Carlos del Castillo, aunque la visita en 1896. Llegará luego Praxedes de Mateo Sagasta y destituirá a Arsenio Martínez Campos como capitán general y nombrará a Mariano Weber como nuevo capitán general y gobernador de Cuba, que de cargo pues también fue gobernador de Filipinas, ministro de guerra, de marina, capitán general de Canarias. Lo que sé es que Mariano Weyler era muy bajito, medía 1,52. Empezaría su carrera pues en la guerra de los 10 años de la independencia de Cuba, aunque después de la guerra de los 10 años hubo la llamada Guerra Chiquita, que no lo expliqué, entre 1879 y 1880. Y se hizo como una pequeña tregua. Pues lo que sé es que Mariano Weyler propuso una decisión que eran los llamados campos de concentración, en los que reclutaban a mucha gente del pueblo, cubanos, para refugiarlos, aunque lo que sé es que muchos murieron de hambre porque no le dieron comida ni nada de eso. Pues entonces Praxedes de Mateo Sagasta lo tendrá que destituir y pondrá a Ramón Blanco como capitán general. Ramón Blanco empezaría su carrera siendo capitán general de Cataluña durante la tercera guerra carlista. Luego sería capitán general de Navarra. Participaría en la llamada Guerra Chiquita, que fue entre 1879 y 80. Capitán general de Filipinas. Y gobernador de Cuba, que le puso Praxedes de Sagasta. De políticos que propusieron la llamada autonomía cubana, pues Antonio Carlos del Castillo lo propuso antes de que lo asesinaran. Y también Buenaventura, tengo que Buenaventura, que bueno, ese político, lo que sé es que Buenaventura empezó siendo diputado de las Cortes de Alcoy durante las rebeliones cantonales que por esa zona, diputado de las Cortes de Huesca, ministro de Ultramar, y pues embajador en París, y luego más tarde, después de la guerra de independencia de Cuba, ministro de Asuntos Exteriores de España. Pues se ve que las tropas de Arsenio Martínez Campos y otras más fracasaron. Los Estados Unidos intentaba William McKinley pacificar la guerra, que España pues dejara la guerra y dejara independiente a Cuba. Cuba lo que quería era un partido político, el sistema bicameral, que era la Cámara Superior, la Cámara Inferior, o sea que era lo que era el Senado y el Congreso. Que eso empezaría en Canadá por aquella época, cuando ya había conseguido la independencia de Gran Bretaña. Pues se ve que Ramón Blanco pues había intentado reunirse con Máximo Gómez para aliarse en contra de los Estados Unidos, aunque Máximo Gómez pues decidió aliarse con los Estados Unidos. Entonces los Estados Unidos también tendrían influencia en la guerra de Cuba, y lo que sé es que luego más tarde también anexarían Puerto Rico y Filipinas. Ahora explico. En Barcelona habrán intentado contra el general Arsenio Martínez Campos, lo intentarán matar en 1893. Pero no lo conseguirán. Arsenio Martínez Campos está muy retirado de la política por aquellos años. En 1893 también se produjo un movimiento en Navarra que era la llamada Gamazada, una rebelión en el que Germán Gabazo, que era el ministro de Hacienda por aquel tiempo, que ya os he hablado antes de él, pues propuso una ley de presupuestos para contribuir para el gobierno, para otras cosas. Entonces se negaron a pagar esos tipos de impuestos, y aparte de eso tampoco respetaban los fueros vascos. Entonces pues se unieron las tres provincias vascondadas,
en Guipúzcoa, Álava, Vizcaya y también Navarra, que estaba incluida ahí dentro. Había un periódico que es el que propuso la llamada manifestación, que era el llamado diario El Eco de Navarra, que fue editado en Pamplona entre 1875 y 1913. Pues ese movimiento participaron 17.000 personas del pueblo, salieron a las calles a manifestarse. Entonces tendrá que ir a María Cristina a finalizar esa manifestación, a Arsenio Martínez Campos, aunque finalmente acabará con un himno de un músico para finalizar la manifestación. Entonces estarán pues las de la Diputación, La Paz y Fueros, Pacto de Ley de 1841, que recuerda que muchos fueros navarros fueron abolidos por Baldomero Espartero, y el círculo carlista de Viva Navarra, vivan los fueros y viva Navarra. La autonomía es la vía de los pueblos, era lo que quería, no tenían su propia autonomía. Entonces todo eso se intentará llegar a alcanzar. Entonces, luego en 1903 fabricarán este monumento que está situado en Pamplona para conmemorar la manifestación que hubo, la gamazada, le llaman por el ministro de Hacienda Germán Gamazo. Y aquí puede representar la libertad, el trabajo, el culto y todo eso. Bueno, pues Filipinas también se alzará en 1896, que es lo que estaba explicando. Y pues en la parte de arriba se funda la llamada República de Calronc. Entonces, desde España mandaron a un comandante, José Báez Feliu, que luego más tarde sería un ministro de guerra, a combatir contra los insurgentes. El general Camilo Ponteviejo pues era capitán general. Luego también lo que es que también Ponteviejo estuvo en Cuba, participó en las guerras carlistas, fue el duque de Ponteviejo que le otorgaron ese título, y admiraba mucho pues a María Cristina de Habsburgo-Lorena por su gran carrera militar. Aparte de eso, pues fue director de la Guardia Civil Española. Pero aparte de general, pues estuvo en la Real Academia de Historia, la Real Academia Española, y bueno, por eso también se formará una sociedad secreta que es Katipunan, que fue fundado pues, por Andrés Borghino para intentar proclamar la independencia de Filipinas. Próximo de Sagasta, que sea el ministro de España por aquellos años, destituirá al general Ponteviejo y pondrá a Fernando Primo de Rivera. Os suena el apellido, ¿no? Pues él era el tío de Miguel Primo de Rivera, no lo confundáis, por favor. Se ve que su padre, el padre de él, que era José Primo de Rivera, fue un capitán que combatió en América y todo eso. Y fue marqués de Tortosa porque combatió en la Tercera Guerra Carlista en el sitio de Tolosa. Entonces, como siendo capitán general, pues hará reformas, como por ejemplo intentar echar las órdenes religiosas, todos los diputados españoles que estaban en Filipinas, intentar declarar la autonomía económica de Filipinas. Y pues, como pacificación, crea el llamado Pacto de Bagnaco, firmado en una región de Filipinas en el que pues tendrán que pagarle una indemnización a Emilio Aguinaldo, enviarán 2 presos que se instalarán en Hong Kong, porque muchos rebeldes filipinos se instalaron en China, y pues lo que era la autonomía filipina, su propio comercio. Pero en cambio, pues los rebeldes de Emilio Aguinaldo se aliarán con los Estados Unidos. Por aquellos mismos años estaba William McKinley, y las tropas estadounidenses se dirigían a Manila, que la asediarían en 1899, un año después, que luego habrá una guerra entre Filipinas y Estados Unidos, que acabará en 1902, cuando ya llega el presidente Theodore Roosevelt.
Pues en 1898, que firma ya el Tratado de París, pues España cederá las últimas colonias de ultramar, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, perderá también lo que era Guam, y las Islas Carolinas se las cederá a Alemania, que ya antes había habido una guerra con Alemania sobre las Islas Carolinas. Entonces el Ministerio de Ultramar desaparecerá. Sé que será, pues ya, el Imperio Español dicen que acabó por 1968 cuando pierde Guinea Ecuatorial, pero seguirá conservando colonias en África como Guinea Ecuatorial. Obtendrá el Sáhara Occidental durante la conferencia de Algeciras, el protectorado de Marruecos, pero podríamos decir que España se queda sin nada. Y Estados Unidos pues conquistará también luego más tarde Hawái, por esos años ya tenía Alaska y todo eso. La intervención de los Estados Unidos de William McKinley empezaría con el bombardeo del barco de Maine, en la que había participado José Canalejas, que en ese momento estaba en Cuba. Pues los estadounidenses tomarán la ciudad de La Habana y finalmente acabará con el Tratado de París, en el que también se quedará con Puerto Rico y Filipinas. Puerto Rico no se revela, pero sí que la atacarán. Puerto Rico empezarán por el bombardeo de la ciudad de San Juan, y por aquí por el sur habrán resistencias, como por ejemplo tenemos en Guánica y en Albonito. Y los estadounidenses se pensaban que habían venido refuerzos de los españoles, entonces eran engañados y allí perdieron muchos estadounidenses, aunque Estados Unidos ganó la guerra, ya que el bombardeo de San Juan fue un gran debilitamiento. Entonces, en Filipinas también se alzarán, y pues teníamos a un joven que se llama José Risco, o algo así, que había formado la Liga Filipina. Lo que sé es que él tenía descendencia china y también pues, española, aunque habían obligado a muchos filipinos a utilizar apellidos españoles. Él era descendiente de un indonesio que se había instalado por ahí por Filipinas en el siglo XVII. Él, pues aparte de eso, de rebelde, pues fue pintor, escritor, de obras hizo El Consejo de los Dioses, La Juventud en Filipinas, hizo poemas, y intentó al principio proponerle que fuera una provincia española pero que no tuviera capital general Filipinas, la libertad de prensa, todo eso, pero luego pues, intentaría proclamar la independencia, que murió muy joven, solo con 35 años. Durante la Guerra de Independencia de Cuba tenemos los últimos 4 ministros de ultramar. Vamos a empezar por el primero, Tomás Castellano. Tomás Castellano al principio empezó su carrera siendo diputado de las Cortes de Zaragoza, y luego más tarde obtuvo otros cargos como por ejemplo ministro de Hacienda, gobernador del Banco de España entre 1903 y 1904, también fue ministro de ultramar y pues controló mucho lo que era el diario de Zaragoza, que se empezó a publicar por aquellos años. Fundó una asociación que era la Industrial Química de Zaragoza, donde hacían muchos ácidos nítricos, sulfúricos. Fabricaban muchos abonos que servían como de fertilizante. Esa asociación lo que sé es que funcionó hasta 1983. Y otra asociación también, donde fue consejero de la Sociedad General de Azúcar, que seguía el patrón del Trust, que se unió con otras empresas más, aunque no está bien visto. La Sociedad de Azúcar se fundaría en 1903. Otro que tenemos aquí, y os he hablado un poco de él, fue Segismundo Moret. Él al principio empezó siendo diputado de un pueblo que está situado en Ciudad Real, y luego de la ciudad de Ciudad Real, cuando aún reinaba Isabel II. Luego será ministro de ultramar y ministro de Hacienda en 1870,
propuso las leyes Moret, que eran lo de la abolición de la esclavitud en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que ya lo expliqué una vez. En 1871 fue un embajador en Londres, y luego durante el ministro de Gobernación y también durante la regencia de María Cristina Habsburgo Lorena, en 1892 era nombrado ministro de Fomento, que eran los que estaban encargados de obras públicas, industria, comercio, y también será ministro de Asuntos Exteriores, en el que propondrá un tratado de comercio con Alemania, que ya estaba por ese momento ya unificada cuando tenía allá a Guillermo I. En 1897 se ha nombrado ministro de ultramar, en el que propondrá su propia autonomía de Cuba, Puerto Rico y Filipinas para así evitar que se independicen. En 1902 participará en la creación de reformas sociales o también en el Ministerio de Trabajo, que dirigían pues lo que era los sindicatos y todo eso. A otro que tenemos es a Vicente Romero y Girón. Al principio empezó siendo diputado de las Cortes de Cuenca, luego fue ministro de Gracia y Justicia, ministro de ultramar en 1898, entonces ahí ya perdió todas las 3 colonias de España, aunque ya explicaré cómo fue el proceso. Pues también fue miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Él fue redactor del periódico La Discusión, participó en otros periódicos más como La Escuela de Derecho, la revista del Notariado, el Ministerio Público donde fue director de la revista de los Tribunales. Raimundo Fernández empezaría su política estudiando en la Universidad Central de Madrid, donde se graduó y luego su vida política más tarde empezaría siendo diputado de un distrito de Pontevedra, de la provincia, que lo llegaría a ser diputado 2 veces. Luego más tarde marchó a Madrid y dirigió la administración electoral, y luego más tarde sería gobernador civil de Madrid. Estamos hablando por la época de los años 70 del siglo XIX, durante pues la regencia del general Serrano. Luego se ha nombrado ministro de Gracia y Justicia, ministro de Gobernación sobre los asuntos interiores del Estado, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, en el que intentará criticar mucho lo que era el sufragio universal. De miembro, pues fue miembro de la Real Academia de Historia, donde intentó escribir obras o registrar datos sobre obras del siglo XV y XVI. Se encontraría con varios políticos, como por ejemplo Eduardo Dato, que tuvo que abdicar, igual que él, como ministro de Hacienda y todo eso. Bueno, él sería ministro de Hacienda, el que estoy hablando ahora, Raimundo Fernández, sería un ministro de Hacienda en 1899, que elaboraría la ley de los presupuestos, en el que pues él intentaría crear como un balance comercial, entre comillas, intentando lo que era reformar la escuadra, aunque dimitirá y pues será ministro de ultramar, el último ministro de ultramar en 1899, en el cual, pues porque como ya pierde España todas las colonias, no habrá ministro de ultramar, obviamente. Y luego pues seguiría su trayectoria política a principios del siglo XX. Francisco Silvela, ya se seguiría hablando, pues se llevaba bastante mal con Francisco Romero, se picaban bastante porque eran partidos diferentes. Francisco Silvela intentará crear
la unión de los partidos conservadores. Miguel Villanueva, nacido en 1852, empezaría su carrera estudiando Derecho en la Universidad Central de Madrid, que luego pasaría a estudiar en la Universidad de La Habana. Pues, como político ya licenciado, empezó en las Cortes de Logroño durante el desastre del 98, cuando perdió España, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Luego más tarde estará siendo ministro de Gobernación, de Asuntos Interiores, y de mientras tanto, entre 1901 y 1902, ministro de Industria, Agricultura y Obras Públicas, que es más o menos lo de Fomento. Luego, durante el reinado de Alfonso XIII, sería ministro de la Marina, ministro de Hacienda y también ministro de Fomento entre 1816, bueno, por aquellos años. Durante la guerra de Marruecos que tendrá Alfonso XIII será ya nombrado alto comisario de España-Marruecos. En su retirada de la política estuvo en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, en la que publicó un discurso antes de morirse que fue respondido por Niceto Alcalá Zamora. Él murió en 1931.